Ok, bien. Cualquier éxito. Ah, Buenos días, profe. Igualmente, gracias por sus deseos y pues la tarea está un poquito complicada para mí. Buenos días, profesor. Personalmente, el segundo ejercicio se me hizo bastante complicado de resolver. El primero sí pude, normalmente es un poquito largo, pero sí lo pude. Y el último hice un planteamiento, pero igual tenía algunas dudas de cómo hacer cada uno de los incisos. que han hecho. Veamos si podemos empezar. Entonces, hemos. ¿Qué hicieron en el primer ejercicio? ¿Puede explicar o quién? ¿Cuándo no? Yo, para el literal A, planteé la ecuación de Laplace, que es más o menos sencillo, y como aquí soy dependencia radial, solamente el voltaje tiene una dependencia puramente radial, y por tanto se puede simplificar esa ecuación. Y además, no en ningún sitio hay carga volumétrica, porque toda la carga es superficial. Ya, y queda una ecuación de Laplace. Sí, sí, una ecuación de Laplace, no de Poisson. Los demás. Primero dicen, radial, obviamente, radio, es decir, radio. Radio en la cilindra. Profe, yo tengo aquí una duda. En el primer cilindro, en el que está en el centro, ese, ese no tiene potencial, o sea, tiene potencial de dependencia radial, ¿no es cierto? Pero que yo aquí le tomé como que es constante, pero ahí no Igual en cachaba muy bien. la partecita de aquí. Sí, en ese, como es un cilindro conductor, o sea, me puse a pensar y dije, chuta, creo que aquí no, ahí no le cachaba muy bien. Y dije, Ya, bueno, tratando de plantear la ecuación de Laplace, o sea, no hay cargas volumétricas, obviamente, porque es un cilindro conductor. Entonces, me quedaba solamente una ecuación de Laplace y ya. bueno, aquí también, es que ahí me confundí también con los signos porque por lo que está por lo que es un potencial igual a cero, ¿no es cierto? Pero ahí me hice muchas bolas, profe. Disculpa si no sé explicar por qué me hice muchísimas bolas ahí. Ya, bueno, a ver, entonces, más de, ah, bueno, bueno, como ah, la sección uno es la que estaría café, ¿no es cierto? Radios A y B.
2 sería la que está en radios B. 4 no sería afuera mayor a C. La sección es la que está antes de A. ¿Ya? Entonces, su compañero dice, la sección 3, como es un conductor, es una zona equipotencial y el potencial en la zona 3 es constante. Profe, yo en esa parte igual consideré lo mismo. Y es más, o sea, para que se cumplan las condiciones de frontera, consideré que en esa parte el potencial era cero, porque, bueno, no había carga, entonces no debía haber, digamos, una forma en la que el potencial cambie. Entonces, para que se cumplan las condiciones de frontera, como eh, el cilindro de radio A está a potencial cero, entonces adentro tiene que haber un potencial constante igual a cero. Entonces, yo consideré eso. Ah, pero hay que Yo, empezar, ¿no es cierto? Básicamente tenemos que resolver el potencial en todo el espacio. Entonces, ¿no? Como el cilindro, digamos, cilindro interior, este interior está conectado a tierra, ya se forma una potencial. ¿No? Lo que vamos a tener, ¿no? Y toda esta cosa está a tierra. Es decir, el potencial de esta zona de aquí es cero, ¿no? La superficie. Ahora como conductor, ¿no es cierto? Como en la zona 3, sí, no existe carga aquí en la zona 3, ¿no es cierto? En el 3 la carga es cero, ¿sí? Entonces es una superficie equipotencial que no tiene carga interna. Como no tiene carga interna y es una superficie potencial, eh, ¿sí? El potencial es cero, ¿no? Por ejemplo, sería diferente si ustedes dirían, yo tengo, por ejemplo, una esfera, vamos a hacer una esfera, una superficie esférica, va a tierra, va a tierra, ¿no? ¿Ya? Pero adentro, digamos, tengo una carga puntual y adentro tengo puntual. ¿Qué va a pasar, no? Esta superficie es una superficie equipotencial, tiene un potencial igual a cero, ¿ya? Pero aquí adentro, la densidad de carga ya no es cero, es diferente de cero porque es carga. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya esta zona, ¿no es cierto? Esta superficie es equipotencial, pero en el volumen, debido a que hay una carga, ¿no es cierto? Debido a que existe carga, ya no es un campo cero. De hecho, ¿no? Esta carga, ¿qué es lo que va a hacer, por ejemplo? La carga, supongamos, la carga es positiva, va a traer las cargas negativas para acá arriba, va a llevar las cargas positivas para acá abajo de la superficie de la esfera, para mantener en la superficie de la esfera conductora una superficie equipotencial. Pero aquí adentro vamos a ver que hay un campo, ¿sí? Aquí adentro vamos a ver que hay un campo eléctrico, ¿ya? Campo eléctrico así, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Ya que si nosotros cogemos una esfera de Gauss aquí, o bueno, es una superficie cerrada, una superficie cerrada, cualquiera que sea, la carga encerrada allí, ¿no? La carga encerrada tiene que ser igual al flujo del campo eléctrico, ¿ya? ¿Ya? Y entonces, como la carga encerrada es diferente de cero, el flujo del campo eléctrico tiene que ser cero, ¿sí? Y entonces, aquí se vuelve, ¿no? Que a pesar de que ser una superficie conductora y es una superficie equipotencial, en su volumen ya no es una
ya no es una zona equipotencial en donde el campo es cero, porque existe una carga interna encerrada, ¿no? Muy diferente es, por ejemplo, si ustedes dicen tengo solamente la esfera conductora, ya la esfera conductora conecto a tierra, ¿ya? Entonces ahí sí, ¿no es cierto? Potencial sobre la superficie es cero, cojo cualquier superficie cerrada, ¿sí? Cojo cualquier superficie cerrada, esa superficie cerrada me va a dar, ¿no es cierto? Acá la diferencia es que siempre la carga encerrada va a ser cero porque no hay carga adentro. Y entonces el flujo del campo eléctrico siempre va a ser cero, no importa cómo sea esta superficie, ¿ya? Y entonces el volumen se vuelve el volumen del conductor se vuelve una zona equipotencial en donde el campo es cero. Es lo que ustedes más o menos saben, ¿no es cierto? Habrán visto, no les recuerdo, que este es el caso de un conductor que no encierre carga, ¿no? Y este sería el caso de un conductor en el cual sí encierra carga. La superficie sigue siendo equipotencial, pero en su volumen ya no existe un campo nulo, ¿no? Ya dentro del volumen ya no es una zona equipotencial, ¿ya? Sí, solamente en su superficie. Es que acá, si tengo el cascarón esférico, como la carga dentro es cero, no existe en ninguna parte, cojo cualquier superficie de Gauss, ¿no es cierto? Y la carga encerrada siempre es cero y por lo tanto, como es una superficie equipotencial, la carga encerrada siempre es cero, el campo es cero, ¿sí? Porque me voy desde cualquier superficie, cualquier punto de la superficie, hasta otro punto de la superficie, siempre el campo, la diferencia de potencial es cero, ¿sí? No hay carga encerrada adentro, entonces el campo es cero completamente, ¿no? Esta es la idea de una jaula de Faraday, ¿sí? Separa el interior del exterior, ¿no es cierto? Ya, aquí es diferente. Entonces, si comparamos con este caso, ¿sí? Esta zona 3, aquí dentro, no existe carga encerrada y es una superficie rodeada, ¿no es cierto? Este se supone que es un cilindro infinitamente largo, una superficie eh, equipotencial y por lo tanto aquí adentro, ¿no es cierto? En la zona 3, el potencial es equipotencial. Como está conectado así a tierra, el potencial en la zona 3 es cero. Sí, lo mismo pasa en la zona 4, ¿ya? Porque la zona 4 tiene una frontera, ¿no es cierto? Que es esta de aquí, cascarón de afuera, que se supone que es infinitamente largo. Y entonces, bueno, entre este punto y el infinito no existe diferencia de potencial porque ambos son cero, ¿no es cierto? Entonces aquí el potencial acá afuera es cero. Es decir, escribimos, ¿no es cierto? Podemos decir básicamente potencial en la zona 3 y potencial en cualquier de las 4 son cero. Ya, respecto a la pregunta y respecto al comentario que hizo su compañero que se plantea la ecuación de Laplace, realmente aquí yo tengo que plantearme dos ecuaciones de Laplace porque son dos zonas diferentes. Sí, dos zonas con dos medios dieléctricos diferentes. Eso quiere decir que voy a tener una forma matemáticamente diferente en la zona 1 y otra forma en la zona 2. Y por lo tanto va a tener dos ecuaciones de Laplace. ¿Ya? Y entonces eso es lo que ahí está claro. Profe, ¿y qué pasa con la distribución de carga superficial en el cilindro 3? No, no hay tampoco. Claro que existe una distribución de carga superficial, pero si me fijo en la distribución de carga superficial, ¿sí? La carga superficial como se llama, es uniforme, ¿no? Este es el cilindro 3. Lo que yo voy a ver es, por ejemplo, que aquí tengo la densidad de carga superficial uniforme. Carga superficial, ¿no es cierto? Básicamente una constante. A ver, ¿no? ¿Ya? Claro. Y entonces, como esta densidad de carga superficial uniforme mantiene la simetría, es el problema. Y si yo cojo, ¿no es cierto? Cojo aquí un de Gauss,
O aquí, ¿no? De Gauss, yo digo, cojo la superficie de Gauss y aquí adentro en esta superficie de Gauss voy a tener el flujo del campo eléctrico, ¿no? Igual a la carga encerrada, ¿no? Entonces, como solamente la carga está en la superficie del conductor, la carga encerrada aquí es cero, ¿sí? El flujo del campo eléctrico por la simetría que tiene problema porque la carga, todo tiene simetría cilíndrica alrededor del eje, pasa por los cilindros, el campo eléctrico es uniforme y básicamente se puede escribir sin campo eléctrico, el área lateral, cilindro, ¿sí? Y esto me va a quedar, ¿no es cierto? Eléctrico, el área lateral que es radio por altura, cero, aquí despejo y campo eléctrico cero, ¿no? Otra vez me va a dar lo mismo, por ejemplo, por ley de Gauss. ¿Sí? Lo mismo me va a dar si planteo, por ejemplo, algo muy diferente, laplaciano del potencial en la zona cero, ¿sí? Planteo el potencial en la zona 3 solamente debería depender radio, esta solución, bueno, no, y esto va a salir algo así, el logaritmo radio. ¿Ya? Y entonces se aplican las condiciones de frontera, ¿no es cierto? Se va, ¿ya? El 3 tiene 0, ¿sí? De donde automáticamente la subs 0. El 3 ante por el 3, por ejemplo, ante, y esa va a ser la forma funcional del potencial 3 en la zona interna, ¿no? Y ahí cuando apliquen las condiciones de frontera, la única solución posible va a ser que 0 también 0. Va a quedar entonces el 3 0. Y es bueno eso cuando hagan ya la condición de frontera, ¿no? Porque la condición vale 0, ¿sí? Y cuando hagan la frontera va a 0, ¿no? Sí, ahí automáticamente encuentran que el 3 es el campo coherente o Gauss. Sí, entonces, ¿no? Bueno, preguntarán, sí, porque hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, como estamos suponiendo, estamos planteando esto, ¿no? Por Laplace. Ahí, por ejemplo, la una opción sería directamente ir a plantear la ecuación de Laplace. Entonces, entre la zona 1, ¿no? Radios A y B, tengo una forma matemática eh, potencial. Sí, lo laplaciano es cero porque no hay carga volumétrica. El potencial solamente va a ser función del radio. En esas condiciones, el laplaciano solamente la forma, ya, y es igual a cero, naturalmente tiene esta condición. Era de radio interna, ¿no es cierto? Radio a esta Tierra. Y algo parecido o algo idéntico, ese tiene la zona 2. Zona 2 que sería radio entre T, laplaciano del potencial es cero, el potencial sigue radio, laplaciano de la forma,
y en la esfera en el exterior de radio C, dado a tierra. ¿Sí? ¿Qué me falta ahí? Falta ahí. Los potenciales en la frontera deben ser iguales para que sean continuos. Ya los potenciales tienen iguales, ¿no? Tales por la frontera, ¿no? Es decir, el 1 en B tiene que ser el potencial 2 en B, ¿no? Bueno, y si ponemos otro que es, ¿no es cierto? El, las el potencial 2 de 4 C era es ah, sería, ¿no? Bueno, casos de esto, pero igual, ¿no? Eso es lo que voy a tener, por ejemplo, era, ¿no? De estas condiciones de aquí, ¿sí? Sale que el potencial 3 es 0 completamente, y de acá sale que el potencial 4 es 0, ya es nulo completamente, ¿sí? Solo me queda, solo me queda estas zonas, ¿no? ¿Por qué no necesito realmente resolver el potencial 3 ni el potencial 4? Porque es suficiente plantear estas dos condiciones. Bueno, con este 4, digamos, ¿no? ¿Por qué es suficiente esto? ¿Por qué realmente no necesito resolver el 3 y el potencial 4 que yo quiero resolver? ¿Por qué no? Por continuidad del potencial, como justo en las capas 3 y en la capa más interior y en la capa más exterior el potencial es cero, en todo el espacio que le continúa debe ser cero también. Algo más, sí, algo más fuerte que de la ecuación de Laplace, exactamente. De Poisson, para qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Lo que nosotros habíamos visto, habíamos visto que si nosotros tenemos una zona limitada del espacio con condiciones de frontera cualquiera que éstas sean, ¿no es cierto? En general, la ecuación de Laplace o la ecuación de Poisson me da una solución única y necesito resolver simplemente la ecuación de Laplace en esta zona del espacio, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tengo, es una zona limitada del espacio, ¿ya? Ya que estaría teniendo, estaría teniendo básicamente esto, ¿no? Sería así, tendría, sí, tendría una frontera interna que es esta, ¿no? Esta de aquí, dada al potencial cero, otra frontera externa, bueno, independientemente que sea el mismo o diferente, tengo una zona del espacio que es esta intermedia, que está con una frontera limitada,
Sí, es decir, no hay no hay forma de conectar un punto de esta zona, punto de acá, sin pasar por esta frontera externa, por ejemplo. Y entonces estos dos puntos del espacio están aislados, digamos. Lo mismo, ¿no?, entre este punto de aquí adentro, punto de acá. ¿Sí? No puedo conectarles si no es a través de esta frontera. Eso quiere decir que este punto de aquí, el punto A, está completamente aislado del punto de acá fuera B o de cualquier punto de acá dentro C. ¿Sí? Está completamente aislado porque tiene fronteras. Es esta frontera interna, la conecta a Tierra, la frontera externa que está en Tierra. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría? ¿No? Si es que yo tengo un problema, ¿sí? Yo tengo un problema básicamente, cual yo tenga las fronteras conocidas, yo puedo plantear la solución y tener una solución única. Ya, entonces aquí, ¿no es cierto? Yo tengo la zona 1 completamente limitada por las fronteras, no importa lo que pase en la zona 2, ¿sí? La solución 1 es independiente de lo que pase en la zona 2, mientras las condiciones de frontera no cambien. Y eso es lo que me dice esta ecuación, ¿no? Eso es lo que quiere decir aquí. Y ahí entonces, si tenemos una zona cerrada en el espacio con definidas y fijas, no interesa lo que pase en otras zonas del espacio. Es indiferente. Ya, es indiferente, ¿no? Entonces, por eso es que aquí se da esto, ¿no? La frontera interior, la frontera exterior, toda esta zona intermedia está aislada del resto del universo, ¿no? Tanto de la zona externa, la zona C, que la. Y entonces aquí la ecuación de Laplace está completa, es una zona cerrada del espacio, ¿sí? Cerrada por el cilindro exterior y cerrada por el cilindro interior. Entonces no necesito resolver nada de afuera porque esta zona, ¿sí?, la zona 1 y 2 básicamente, ¿no?, a la zona 1 y 2, ¿sí?, en cualquier punto ya sea de 1 y 2, tengo una zona encerrada por dos condiciones, que es el metálico interior y el cilindro exterior. ¿Ya? Y entonces aquí yo puedo resolver la ecuación de Laplace, o bueno, dos ecuaciones de Laplace, independientemente de den tres. Pero de todas formas, como dijo su compañero, como no hay una diferencia de potencial en cualquier punto de la zona 3 o en cualquier punto de la zona 4, el potencial iba a ser cero, ¿no? Pero realmente no necesito resolver la 3 y la zona 4. Basta con estas de la frontera entre 1 y 2, las condiciones de 1. Ahí y eso suponiendo que los cilindros son infinitamente largos. Sí, si ya no son infinitamente largas, la zona 1 y la zona 3 está conectada, pero ya no por una frontera, ¿no es cierto? Sino que yo puedo irme de un punto de la zona 1 a un punto de la zona 3, yo puedo irme sin atravesar la frontera, porque es finito. Y ahí las cosas cambian, ¿no? Y ahí ya tengo efectos de borde y cosas así, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? El problema, estamos viendo que la altura del sitio es muy grande comparado con sus laterales para suponer que es ya esta es la condición, faculta hacer todas estas cosas. Claro, pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. En este caso, cuando aplicamos la ecuación de Laplace, realmente no importa entonces el material dialéctrico, ¿no es cierto? O sea, solamente consideramos ¿cómo es la frontera? Entonces Para el, siempre se va a poder aplicar. para el potencial sí, sí, pero por ejemplo, cuando yo aplique las condiciones de frontera que me faltan, yo voy a tener condiciones de frontera que van a salir del campo eléctrico y del desplazamiento eléctrico. Sí, ¿por qué? Porque entre la frontera 1 y 2 yo tengo dos dieléctricos. Sí, bueno, entonces, vemos, ¿no? Bueno, ya explico eso, ¿ya? Entonces, pero ahí yo voy a tener que tener condiciones de frontera donde van a intervenir la constante de medios. Porque en algo tiene que cambiar, ¿no? En algo tiene que ir esto en la solución, ¿sí?
Y aquí en el potencial todavía no aparece, ya aquí no tiene sentido tener dos soluciones diferentes todavía porque aparentemente B1 y B2 serían completamente iguales y tiene sentido que haga esta diferencia. ¿Sí? Cuando, cuando vaya a aplicar las condiciones de frontera de los campos eléctricos y los eléctricos, ahí voy a ver la necesidad de tener dos potenciales diferentes, porque si no se van a cumplir las condiciones de frontera. No puedo cumplir si supongo que nada más es una solución de Laplace para toda la zona 1 y para la zona 2. Tengo el mismo potencial. Entonces, si no hago esta separación en dos, no voy a poder hacer que se cumplan las condiciones de frontera entre dos para el desplazamiento y el campo eléctrico. Sí, ahí voy a ver la necesidad de, uno, existe una forma matemática del potencial, constantes, otra forma matemática con otras constantes que cumplen esta condición. Pero así, pero matemáticamente son. Sí, claro. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahora, nosotros habíamos visto otra solución. Ustedes se van al libro de Sambil, ¿sí? Ustedes tienen que la ecuación de Laplace en esta, y se hace la separación, partes que la función, el al phi, ducto, ¿no? Potencial phi, que es función de, bueno, de radio en sí, rho, zeta, ¿ya? Una función por separar variables, una de rho, e, phi, una función zeta mayúscula. Y entonces se hace la separación de variables y esta va a ser la solución la radial. Sí, esta es la solución y esta es la z. ¿Ya? Y aquí se tiene la solución y de z r. Entonces, ¿no? Aquí es lo que habíamos dicho. Bueno, si es que la solución es si estos términos de aquí, a y alfa, son diferentes de cero, aparecen las funciones de Bessel. Y de primera clase, según Bessel, modificadas, cualquiera que sea. Sí. Y en cambio, ¿no? Si son cero, por ejemplo, completamente, es decir, si o esta ecuación, ¿no? En la cual este término es completamente cero, tal como en el caso de nuestro ejercicio, esta es la solución. Entonces, a lo que voy es que a veces yo no voy a necesitar plantear la ecuación de Laplace, porque la ecuación de Laplace siempre me va a dar a esta separación de variable, siempre me va a dar a esta solución de acá. Y entonces, por ejemplo, yo podría ir, ¿no? Y decir, en este caso, por ejemplo, todo este término de aquí es cero. En este caso yo estoy en la condición la cual, ¿no? Alfa es cero y K es cero. Esta es la solución. ¿Sí? Que es lo mismo, básicamente, que haber resuelto esto, ¿no? Es lo mismo que encontrar la solución de aquí. Ustedes resuelven esto, ustedes van a sacar, ¿no? Que la solución de esta cosa. Pero para que y de aquí, ¿no es cierto? La solución que la ya. Y entonces todo esto que está aquí, digamos, ya está hecho en general en los libros, ¿no? Ya, porque es de mecánico eso. Entonces ya se encuentra las típicas soluciones para los diferentes casos, por ejemplo, casos más generales. Y entonces, si ustedes quieran, ¿no es cierto?, podrían trabajar así. Entonces, yo voy a trabajar, ¿no es cierto?, ya con las soluciones de acuerdo a las diferentes funciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparecen las funciones de Hankel, si es K cero, ¿no? Sí. O aparecen estas soluciones de logaritmos, dependiendo del caso. Y entonces, a veces eso es conveniente porque, por ejemplo, yo les pongo una condición, digamos, resuelvan, ¿no? Por ejemplo, vento, ya lo tengo así,
Ya esta cosa está separada en dos partes, ¿no? Separada en dos partes, dos, ya, y entonces, en este caso van a ver por las, sí, van a resolver, ¿no es cierto? Este de resuelvan, ya, campo eléctrico adentro. De esto de aquí ustedes podrían resolver, ¿no es cierto? Laplace desde cero, sí, resolver, ¿no? La otra es utilizar lo que ya habíamos hecho, ¿no? La ecuación de Laplace por la esférica dada por armónicos esféricos, ¿no? Laplace que depende y quiere y partir desde aquí. Sí, para no plantear toda la ecuación de Laplace y llegar otra vez a lo mismo. Una ventaja, ¿no? La ventaja resolver así las cosas es el equivalente acá. Sí, claro. O si la simetría es axial, por ejemplo, de Gendre. Sí, hago separables, no sea esféricos de Gendre, dependiendo de cuál sea la simetría. Problema, aprovechar Z, sí, para plantear esta, ¿no es cierto? Solamente con cero, básicamente. Ya, entonces todo eso pueden aprovechar ustedes para no partir de cero, porque si no significa resolver toda la ecuación de Laplace desde cero. Es válido, puede ser más largo, porque estas soluciones, ¿no es cierto? La solución serie de potencias o la Laplace automáticamente permiten lo que vimos acá, ¿sí? Permiten ya tener forma más o menos cómo se esperaría que sea la solución, ¿sí? Si la separación de variables se da en coordenadas cartesianas, voy a tener series de Fourier, las zonas en donde la constante sea negativa y donde la constante positiva, reales reales. Esa es la una forma, ¿no? Ustedes tienen coordenadas esféricas, lo que ustedes van a tener, ¿no es cierto? Esféricos, sí, radial, la solución radial de esta, ¿no? La de aquí. Esta es la radial y esta es la radial. O esta de acá sí tiene z, que es la sí. O ustedes tienen simetría alrededor del eje z, van a tener, si ustedes, perdón, la ya cilíndrica, ustedes van a tener esto, que es el que vimos otra vez, y extendiendo ya toda la solución. Este ensamble. En este caso, casi da lo mismo, ¿no? Porque automáticamente voy a ver que esta es la solución. Es muy fácil, pero a veces es conveniente si es que K o alfa hubiese de cero, plantear una solución más larga y esto ya me da una ayuda, ¿no? A qué voy a llegar. ¿Ok? Entonces, si parto de esto, la parte. Y entonces, ¿no? Potencial eléctrico es una de R de R para mi caso aquí. Ando, por ejemplo, sí, Z y está. Y no, y sí. Entonces, como en fin, la solución tiene que ser periódica, de 2 pi, una vuelta completa, ya, este y cero no es cero,
pero es cualquier constante será absorbida por esta y desaparece. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en Z, ¿no? O potencial eléctrico no depende de Z, este T sub 0 es automáticamente cero, pero sin real, que son absorbidos por A y B. Entonces la solución que me queda es lo mismo, ¿no? Igual que haber resuelto. En este caso es equivalente. En otros casos, por frontera, la solución estaba, por ejemplo, esta, o esta con los Bessel. Ahí yo ya no voy a esperar, ¿no es cierto? Vuelvan todo y encuentren toda la serie de los de Bessel, porque sería realmente largo, ¿no? Eso les va a demorar más de 2 horas. A veces de partir ya de la serie. Ya está resuelto con problema, parto de series, ¿no? Nosotros, si bien no hemos ocupado mucho los Bessel, estaban planteadas, sí, pero sí he trabajado con los esféricos. Más, bueno, ¿no? Y ahora ya con esta solución, realmente ya pueden encontrar qué es lo que imagino debieron haber hecho. Ah, Profe, yo le conseguí la solución así, de esa forma. una Yo sola también, solución para profe. ambas zonas. O sea, yo le encontré esa solución, pero varía dependiendo de si el radio, si es que está entre A o B o entre B y C, que sería entre las dos zonas distintas. No, no, profe, que sí saqué eso, pero planteé más ecuaciones de Laplace. Pues justamente planteé las que dijo que no eran necesarias también. Planteé en total 4. Ah, ya, entonces, si plantean 4, debieron haberles quedado 4 de la misma forma con antes. Sí. H, lo que sea, tal como está acá, ¿no? Entonces, esta sería mi solución, por ejemplo. ¿Sí? Donde realmente no necesito más porque ¿sí? Y aquí viene el inconveniente, ¿no? Ustedes plantean las condiciones, Laplace, ustedes
potencial, por ejemplo, igual a 0, al 2 o igual a t es 0, entonces de aquí se sacan funciones, ¿no? Tienen que el potencial 1 eh, es lo que le... Y naturalmente tiene otra condición extra entera, es la cual dice al no eh, queda ya. Eso es lo que les va a quedar, ¿no? Ya está resuelto, ¿sí? Faltándoles una incógnita por determinar. Ya, faltándoles una incógnita determinada, porque todo aquí va a quedar función de sub 0 o de ser. ¿Sí? Y esa incógnita por determinar, la que ustedes tienen que encontrarle a través de las ecuaciones de frontera para los campos eléctricos, desplazamiento eléctrico. ¿Ya? Y la frontera B, justamente. Y ahí viene digamos, la necesidad, ¿no es cierto?, de que las dos, ¿ya? Porque si ustedes solamente plantearon uno para toda la zona entre los sectores, no hay dónde, no hay dónde, no hay dónde reemplazar justamente unidades diferentes, ¿no? Dos, tal como está planteado realmente. Ya no hay dónde, ¿no? Dónde reemplazar eso y no sé si alguien hizo por ahí, planteó. Eh, o sea, profe, le saqué como que de una forma general, pero sí hay un término que varía dependiendo de si se está en la zona uno o en la zona 2, pero en sí la respuesta es bastante similar y yo le expresé en forma de un solo potencial. Y justamente, ¿no?, la forma funcional, porque como la ecuación es idéntica, la forma funcional es idéntica, dudas, las con diferentes y en pero no es formas, son dos ecuaciones. Sí, si la forma funcional siempre va a ser de la constante más, siempre va a ser dos, no cambian, cambian, dan dos reales. Profe, una pregunta. En, en el voltaje en el radio B, ¿no es V sub cero? Sí, bueno, pero justamente no son iguales, iguales, Con esa condición ya quedarían todas las constantes, ¿no?
¿no es cierto, profe? Sí, pero igual campo eléctrico, irse, ¿no? La planteo de aquí, encuentro las ecuaciones campo y del desplazamiento. Bueno, no hay. Bueno, en este caso ya no. Pero por ejemplo, ¿no? Digamos que que la frontera uno y 2 no era era un conductor y tenía. Sí, porque fíjense, verán, al ser un conductor, sí, realmente yo tengo la zona uno, ¿sí? Es completamente independiente de la zona 2, ¿sí? Que tengo exactamente esto, ¿no? Ya, por ejemplo, la zona uno ya la frontera, adaptándole la frontera interna, la frontera B sub 0, la zona afuera 2. Ya, y entonces aquí va a ser completamente a 2. Sí, sí. Entonces lo que les digo, ¿no? Es que este desaparecería, así desaparecería, ahí ya no tienen una frontera que haga independiente de 2, y ahí sí van a tener una condición extra, ¿no? En este caso, como aquí también existe una tora conectada a un cero, pues la zona 1, la zona 2, la zona 3 y la zona 4 son completamente independientes. No depende de lo que pase la una en la otra. Este es un. Sí, todavía está, ¿no? Todavía no hay nada que hacer. Vuelto, digamos. Automáticamente va a salir las condiciones de frontera. Sí, ustedes van a tener eh, dicen, ¿no es cierto? La divergencia del desplazamiento eléctrico gaussianas, ¿no? Digamos esto, ¿ya? Y entonces, de aquí van a encontrar, ¿no es cierto? Al 2 igual a 4 la densidad de carga superficial libre. ¿Ya? Entonces, en este caso, al ser el cilindro intermedio, al ser este conductor, ser el cilindro intermedio, radio B un conductor, ser aquí un conductor, aquí va a aparecer una densidad de carga libre. ¿Sí? Este cilindro intermedio, ¿no es cierto?, está conectado a tierra, a B sub 0. Y entonces aquí va a aparecer una carga libre, ¿ya? Y para calcular esta densidad de carga libre, aquí yo voy a necesitar en este caso los valores de D21 y de N del desplazamiento al 2 y del al 1. Si es que no hubiese el conductor intermedio, no hubiese carga libre. Es decir, ¿no es cierto? Hubiese la zona, el conductor. ah, em, ya, yo tuviese así, tuviese la zona 2 y este conductor intermedio no existiría y aquí no fuese un conductor, sino la frontera entre los medios dieléctricos,
esta zona intermedio de radio B no está conectado, no es un conductor y no está conectada a ningún potencial, aquí no habría carga libre. Y aquí básicamente la carga libre sería cero porque este de aquí no es un conductor. ¿Sí? Como no hay un conductor conectado a ningún potencial, la carga libre es cero. Y aquí, por ejemplo, estaría en este, ¿no? Mal 2, este B sub 0 no existiría. Y aquí me quedaría lo que yo les decía, ¿no? Daría una incógnita por determinar porque B sub 0 sería función de 0. Recuerden, el conductor B no existe, no hay tal B sub 0. ¿Sí? Y entonces, ahí esta condición de frontera es la que me serviría para determinar exactamente cuánto vale B sub 0 o D sub 0. Y ahí encuentro la solución. En este caso es al revés, ¿no es cierto? O ya tengo cuánto vale B sub 0 y D sub 0 porque esta cosa de aquí, una frontera conductora intermedia entre 1 y 2 que hace que esté conectado a este potencial, entonces ya queda determinado D sub 0, ya queda determinado B sub 0 completamente. Y esta condición de frontera sirve en cambio, ¿no? Como aquí, en este caso, y es un conductor y está conectado a B sub 0, esta densidad de carga libre es diferente de 0, y esta condición de frontera me va a servir entonces para calcular la densidad de carga libre. Sí, pero necesariamente tiene que cumplir. Ya, y en este caso se cumple cambiando, apareciendo una carga libre, porque hay un conductor intermedio. Si no hay un conductor intermedio, no hay carga libre y tiene que darse esta condición de frontera. Sí, pero siempre tiene que cumplirse esta condición de frontera. Entonces aquí, ¿no es cierto? Como tienen un conductor intermedio conectado a un cierto potencial, la única forma de cumplirse esta condición de frontera es que en la carga, es que en el conductor intermedio, sí, de radio B, aparezca una carga libre. Es la única opción. Tiene que aparecer esta. Y eso es lo que me dice en este caso esta condición. Sí, claro. ¿Entiende? Profe, una pregunta. Entonces, en este caso no hay diferencia si digamos, si se tiene en la zona uno y la zona 2 un dieléctrico a que se estuviera al vacío, porque, bueno, con respecto al potencial, matemáticamente es igual, ¿no? Claro. La única diferencia, digo, ¿no es cierto? Calculo el campo eléctrico como gradiente potencial, por ejemplo, digo en la zona uno. Sí, la única diferencia, ¿no es cierto? El desplazamiento 1 va a ser, por ejemplo, digo, la constante dieléctrica del vacío 1, la permitividad del vacío, campo eléctrico 1. Esa es la única diferencia, ¿no? Y es el vacío, esta cosa vale 1, no es el vacío, vale algo diferente de 1. Sí, pero en toda la solución va a ser la misma, ¿no? Entonces, si por ejemplo digo en la zona 1 y la zona 2 son vacías y existe un conductor intermedio, sigo teniendo dos laplacianos, sigo teniendo dos, sí, la solución sería exactamente la misma, porque tengo un potencial 1, un potencial 2 diferentes, sí, porque son dos zonas diferentes. No cambiaría en nada mi solución. No podría decir es la misma constante. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Por qué no podría decir que es la misma constante, por ejemplo? Imagínense que yo tengo esto, ya digo, por ejemplo, el radio A es 10, ¿ya? Radio B 11, el radio C es 100. Cualquier unidad es que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener, por ejemplo? Aquí, ¿cierto? Está conectada en el radio A, está conectada a tierra, ¿ya? Radio B está conectada a tierra. Y en el radio B está conectada a 100, a 100 voltios, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Fíjense, entre A y B, ¿sí? Yo tengo una variación de voltaje de 100, una variación de radio de 1, ¿sí?
Mientras que por el otro lado yo tengo, ¿no? Una variación de voltaje de 100, o de, bueno, de menos, ya, radio de 89. Fíjense lo que sería, ¿no? Aquí me va a dar un campo eléctrico súper intenso, ¿sí? En el otro lado me va a dar un campo súper débil. Entonces, no puede ser, ¿no es cierto? No tiene la misma forma el campo eléctrico y por lo tanto no tiene la misma forma del potencial. Entonces, a pesar de que fuese vacío los dos, sí, la forma funcional tiene que ser diferente. Sí, debo tener diferentes constantes para la zona 1 y para la zona 2. Entonces, no porque sea dieléctrico, ¿cierto? O porque sea vacío, tengo que cambiar solución. Es decir, voy a tener que tener dos formas funcionales idénticas, pero con constantes diferentes para la zona 1 y para la zona 2, a pesar de que fuese vacío. Pues sí, por ahí va su pregunta. Sí, ahí está bien, profe. Gracias. Ok, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen las condiciones de frontera, ¿ya? En este caso es un entorno, ¿cierto? Frontera. Lo que me sirve bien es para calcular la densidad libre, ¿ya? Y la otra condición de frontera que ustedes van a tener es esta, ¿no? La que racional del campo eléctrico, pero donde ustedes van a construir, ¿ya? Campo eléctrico 1, ¿ya? Y esta es la otra condición que cumplirse. Cuando ustedes saquen el campo eléctrico a partir de el gradiente, estas dos últimas se cumplen automáticamente porque son cero. Y ustedes van a sacar el campo eléctrico a partir del gradiente potencial, ya en sus zonas, sí. Y, ¿no es cierto? Eléctrico a partir del campo eléctrico, ¿ya? De aquí entonces estas van a ver que se cumple automáticamente porque es cero, todas las normales a las fronteras, y esta es la que existe, ¿no? De aquí van a poder sacar la densidad de carga libre, que es algo que van a necesitar seguramente. ¿Sí? Bueno, para la tercera parte de carga libre, polarización en, bueno, en todas las fronteras, ¿no? Será en la frontera C. Sí, de ahí van a poder calcular la capacidad del sistema. Ustedes habrán determinado seguramente la capacitancia del sistema es equivalente a esto. Dos capacitores paralelos. Raro, ¿no es cierto? Sí, pongo. Calcularon. No serían en serie, profe. ¿Quería usted? Con serie.
Yo le tomé en serio porque le estaba viendo cómo variaba en la dirección radial. Entonces, ahí concluí, dije, bueno, me parece que va en serie, por lo que si yo me alejo voy cambiando de medio y esto puede hacerse similar a un circuito en serie. Ya, pero si es así, imagínate este, Ah, sí, 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 ya le vi, profe. Es un... Sí, profe, ya le vi. ya no, entonces, básicamente, equivalente a tener esto, ¿no? Capacidad, ya, radio A, E, paralelo, ¿no? Las capacidades, ¿ya? Y es que se van por este lado. Calcularon, si es que van por este lado, la... ¿Qué me dije? ¿Se podría usar la definición de que capacitancia es igual a carga sobre voltaje o sobre diferencia de voltaje? La capacidad. ¿Y cuál carga? Sería la carga libre. Tenemos tres, ¿no es cierto? Básicamente vamos a tener tres, ¿no? Básicamente tienen tres, ¿no? Van a tener, ¿no es cierto? Una de radio A, ahí, ¿no es cierto? Una de radio, ya entonces tienen, ya. Y entonces, más o menos eso es lo que van a tener, ¿no? Si hacemos esto, voy a tener tres cargas. Voy a tener carga, por ejemplo, negativa aquí a Dios sí, carga negativa. Eso es lo que yo voy a hacer, poniendo que ya, pues voy a tener una carga
voy a ponerles así. Voy a decir una carga 1, carga en la 2, una carga en la... ¿Cuál carga es? ¿Cuál carga pongo? Carga pusieron. La de Q2, o sea, ya representa la carga y esa se encontraría en ambos, pues, en ambos capacitores, que se encuentra entre Q1 y Q2 y el que se encuentra entre Q2 y Q3. Hay que relacionar. Q1 más Q2 más Q3 tiene que ser 0. ¿Cuál es igual a la? Q2. ¿Por qué? La carga debe conservarse, entonces la carga Q2 vendría como del potencial. Y luego los que están conectados a tierra, o sea, de tierra vendría carga negativa para contrarrestar la carga positiva. ¿Qué más? Eh, o sea, yo creería que sí está bien expresado lo que dice el compañero de esta manera. O bueno, sí, como lo plantea. Aunque igual el problema viene a ser cómo se determinan las cargas. Esta parte de la capacitancia sí no la resolví, entonces no sé cómo sería de hacer. Por ejemplo, digo, ¿no? Esta asociada a B. Y yo creería que sí, porque o sea, yo le veo este capacitor análogo al capacitor de placas paralelas, entonces la placa que tiene menor potencial debería tener una carga, digamos, negativa y esa debería ser igual, pero de carga positiva a la que tiene mayor potencial. En este caso, los dos cilindros
tendrían carga positiva y el cilindro de en medio carga negativa y esta carga negativa sería igual a la suma de las cargas. O sea, yo le Ya, veo de esa forma. ya. Y le cambio así. Que seguiría cumpliendo. La carga se conserva, pero por la geometría. Aquí, Sí, yo creo que sí. Creo. ¿qué dicen el resto? Telmo. Yo creo que si tuviéramos la situación de la izquierda, solo tendríamos un gran capacitor, porque solo hay, o sea, aunque la placa del medio tenga voltaje cero, las placas con voltaje son dos. No sé cómo explicarlo, pero solo habría un gran capacitor. No importaría si existe o no existe la placa intermedia. ¿Cómo sería el equivalente? ¿Cómo deben ustedes? Por ejemplo, digo, ¿ves 5 voltios? ¿Ya? Más 5 voltios. Están conectados. Paralelo. Entonces, se cumple lo de un gran capacitor que mencionó Telmo, entonces sería un gran capacitor, pero tendría dos dieléctricos. O sea, sí, o sea, pero el uno se encontraría, bueno, desde A hasta B y el otro desde B hasta C. Ahí está. Y entonces, ¿no? Placas paralelas es exactamente. Entonces, tengo eso, ¿ya? Y es lo mismo, pregunto, ¿no? Lo mismo tenga estos dos, que tenga este simplemente como eléctrico, a este conectado a tierra. No tengo conductor. Bueno, tengo conductor. ¿Ya? En ambos casos tengo conductor. En un caso tengo flotando, en otro caso tengo capacitancia. La misma capacitancia si conductor flotando, conductor conectado a tierra. No cambia la capacidad. Es más o menos lo que dice Francisco. Es lo mismo. Mm, o sea que la capacitancia del, o sea, como que el de la derecha es solo es uno solo.
Sí, es decir, le afecta el hecho de conductor ahí. Yo diría que sí, porque existe una diferencia de potencial y como habíamos visto, la capacitancia se define como carga sobre diferencia de potencial, entonces ahí hay una diferencia de potencial de menos B sub cero, obviamente, y acá abajo igual de B sub cero. Yo diría que sí, y si es que hacemos en total, como que si esto fuera un solo medio, podríamos tener menos 2 B sub cero o 2 B sub cero como diferencia de potencial, entonces creo que no se podría. Lo capaz. O sea, ya con lo que me dijo, creo que lo que planteé está mal, es que estoy viendo cómo plantearlo bien. Porque, o sea, sí sería así si es que no hubiera el B2 igual a cero, pero no es el caso. Ah, vamos a ver, ¿no? Conductor aquí, flotando, darse a nada, o no tuviesen el conductor, el problema sería el mismo. Dos dieléctricos en una frontera eléctrica, o dos dieléctricos en una capa metálica, el problema no va a cambiar. Es lo mismo, porque este conductor está flotando. ¿Ya? Ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Las superficies equipotenciales que van a formarse son planos. Estas van a ser, van a formar. Entonces, poner un conductor flotando simplemente va a ser, ¿no es cierto? La superficie equipo, que esta superficie sea una equipotencial y va a estar justo en una equipotencial que ya existía. Entonces, poner un conductor aquí flotando no cambia en nada el problema. ¿Ya? Pero, por ejemplo, digo, ¿no? Si es que este fuese el caso, podría ser, por ejemplo, ¿no? Dependiendo cuánto valga E1 y E2, podría ser, por ejemplo, que aquí potencial sea cero. Imaginémonos, ¿no? La línea de acá, el potencial. Y aquí está el conductor flotando a un potencial cualquiera. Cuando yo a este le conecto a tierra, forzo que aquí ya no puede ser el potencial cero. Forzo que acá esté el potencial cero. Y automáticamente cambian las distribuciones de carga que van a haber en los conductores, porque ahora le forcé a que esta ya no sea una equipotencial cualquiera, sino que sea una equipotencial conectada a tierra, es decir, que valga cero. Y ahí me hago entender. Y entonces, poner un conductor flotante no me afecta en nada al capacitor, lo mismo que poner el cilindro aquí conductor flotando no me afecta en nada. Pero cuando le conecto a cero, ya afecta. ¿Sí? Y en este caso de aquí es complejo, ¿no? Porque no son, por ejemplo, no son ni siquiera dos capacitores en serie. ¿Sí? Porque cuando tengo dos capacitores en serie, por ejemplo, digo, ¿ya? Este punto de aquí es un punto que está en un potencial cualquiera, necesariamente cero. Cuando le conecto aquí a tierra, ¿ya? Esto ya no son dos capacitores en serie, porque ya estoy forzando que este potencial no es un potencial igualito que acá. El conductor, cuando está flotando, no necesariamente está a tierra, está al mismo potencial, pero no sé a cuál. Cuando le conecto a tierra, es esto, ¿no? Lo que aquí estaba la superficie al cero, ahora forzo que esta negra sea la superficie. Y esta ya
y ahora acá es el potencial. Entonces, esto va a hacer que todo cambie. En este caso de aquí, digamos, el complejo, ya no son dos capacitores. Entonces ahí sí tengo que volver a calcular y no necesariamente. Bueno, ¿y se cumple esto? De esto. Sí, profe. Porque como es, a ver, que son capacitores en paralelo, ¿no es cierto? En tal caso, no creo ahí. Bueno, en este caso, aquí en hacerlo, pues, acá vamos a ver que el capacitor, el, 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 el filtro intermedio de hacer dos lados, ¿no es cierto? Placas, digamos, y a cumplir a 12 igual a la cortar, ¿no es cierto? Está conectado a tierra o si no está conectado. Va a seguir. ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando estoy conectado a tierra, con tres terminales. Con tres terminales, por eso no es paralelo. Lo mismo. Esto no es serie ni paralelo. De hecho, aquí hay un tema, ¿no es cierto? Eso es, ¿ya? Sí. Bueno, creo que hemos. Ok. Creo que. ¿Qué pasó en el siguiente? Elmo. Yo creo que me fue bien. Tuve unos cuantos problemas con las integrales y el enunciado B no me salió del todo. Tuve que hacer unas dos que tres aproximaciones, pero de ahí todo bien. Bueno, y al final, Telmo, usted pudo demostrar que pulso, la carga, igual a la cantidad almacenado y Eh, Me fallaba por unas constantes, pero de ahí sí tenía la misma dependencia. más.
Javier, para Igual, la carga cuando toroide. Aquí, aquí está la carga. ¿Para dónde se impulsa la carga? Se impulsa en Z. En este caso, para arriba. Y yo en este caso, yo este ejercicio que no le hice, entonces realmente no sé. Mm, eso. A ver, Telmo, ¿usted qué parece un... Ok. Cuando cambia el campo magnético, lo que ocurre es que aparece una corriente de inducción y esa corriente de inducción genera un campo eléctrico sinusoidal que va alrededor de todo el toro. Entonces, justo en el centro donde está la carga, las componentes, por así decirlo, todas las componentes que no son Z se cancelan y solo hay un impulso en Z. Ok, entonces la disminución del campo a cero, induce un campo eléctrico hacia arriba, Z, ahí se usa, ese campo eléctrico por Faraday da un impulso a la carga hacia arriba. Sí. concuerdo con lo que dice Ten. Profe, aquí tengo una duda, ¿cierto? Aquí nos dice que la altura y el ancho de del toro son muy pequeños, ¿verdad? ¿Qué? ¿Podríamos llegar a considerar esto como una sola espira? Sí, y ya no tomamos en... Que recuerde que las espiras no están, no son así, ¿no es cierto? Oye, Sí, pero el toroide como tal, verlo solo como una espira. bueno, eso ya vamos a discutir, ¿no? Pero bueno, ustedes recordarán, ¿no es cierto? Toroide es como un solenoide cerrado sobre gran, ¿no? Gran, ¿no? Campo magnético va a ser uniforme, ¿no? Es el toroide, ¿no? ¿Ah? Mientras que en el exterior, campo magnético, ¿no? Entonces, cuando al solenoide le cierro sobre, aparece un, aparece un toroide, ¿sí? Y entonces el campo dentro del toroide es cero. ¿Ya? Dentro,
perdón, dentro del toroide es diferente, pero fuera del toroide hay campo de este cuadrado, ¿no? Entonces, obviamente, ese campo magnético, la simetría que al del eje Z, la campo magnético dentro del toroide, para Z altura, dentro, ¿no? Por otro lado, tiene la carga puntual, radial, por Gauss, naturalmente, la de campo eléctrico, donde esta densidad de momento solamente existe dentro del toroide, solo ahí existe. Y entonces puedo usar esta cosa, hacer el cálculo, integrar, va a dar que la densidad de momento, ¿sí? Bueno, tiene un cierto valor y está en la dirección donde, ¿no? La dependencia del radio, análisis a despejar, ¿no es cierto? Radio y el radio. Ya, aquí hay un solo campo magnético, vale lo mismo, todo este volumen es este. Hago P, ¿no es cierto? Negro y esto. Ya, de aquí, ¿no? La total de para decir por el volumen toroide. Sí, cualquiera que sea. Tal que tiene. La segunda parte es más interesante. Cuando este campo magnético, cuando la corriente toroide dice, este campo magnético está circulando aquí a disminuir su valor, según dicen, señores, aquí aparece un campo eléctrico hacia arriba, mueve la carga hacia arriba, a la carga. Entonces, ¿no? Ustedes tienen esto, ¿ya? Ustedes tienen que a través de las extremidades del toroide, campo magnético, hacia acá está el campo toroide. Entonces, ese campo magnético toroide que está hacia allá es el que está fluyendo a través de la superficie lateral. Entonces, ya, que si cojo el toroide voy a dibujar, ¿no es cierto? La sección transversal del toroide, y aquí está entrando el campo magnético. Ya, entonces, radio A, B, H. Ya, entonces aquí está el campo magnético, ¿no es cierto? ¿Cuál es, según Ampère, ¿cierto? Según Ampère me dice la circulación, perdón, según Faraday me dice el campo eléctrico inducido o a la menos la variación en el tiempo del flujo magnético. Ya, y bueno, no, y forma integral sería esto. Y entonces aquí tengo un contorno que limita una superficie a través de la cual fluye el campo magnético y varía ese flujo del campo. ¿Cómo calculas? Si hago así, debo tener un contorno, ¿no?
campo secundario. ¿Cómo calcularon el campo industrial? Faraday. Yo lo que hice fue tomar una espira, centrar mi sistema de referencia en el centro de la espira, tomar un punto alejado de la espira para así aproximar la integral de superficie del flujo y luego integrar todo con respecto al toro justo en el centro donde está la carga. Aquí está justo la espiga, ¿no sé? Del toroide, no sé si quiere. Y aquí está la carga justo. Es lado. Este problema es en ese. Yo voy acá, sí. Aquí estuviese la sección transversal. Esa es la sección transversal. Aquí naturalmente a la carga. Sí. Y ahí está la sección transversal que vendría a ser esta de acá abajo. ¿Ya? Y entonces cuando yo calculo esta, ¿no es cierto? La ley de Faraday lo que me dice es, yo necesito un contorno cerrado y un flujo que varíe. Entonces, si hago yo podría decir, este es mi contorno cerrado. Y entonces en este contorno cerrado, ¿sí? Va a comenzar a circular un campo magnético, un campo eléctrico, perdón, que va a ser dependiente de la variación de flujo que hay a través de este contorno. Y la variación de flujo que hay a través de este contorno es solo la que hay aquí. Entonces el flujo magnético está hacia adentro. ¿Sí? La variación de flujo magnético, como el campo magnético está disminuyendo, está hacia afuera. Pero por este signo menos la variación del flujo magnético está hacia adentro otra vez. Solamente hay flujo a través de esta sección transversal. Solamente ahí hay flujo y ahí hay variación de flujo, por lo que el campo magnético ahora está disminuyendo. ¿Sí? Y entonces, esta variación de flujo me va a dar, como es positiva, ¿sí? Es decir, ¿cierto? Recuerden, hacia adentro es positivo y ese hacia adentro, según la regla de la mano derecha, significa que hacia acá, positivo. Y entonces, ¿no? Como el flujo es positivo hacia adentro, la variación de flujo es negativa hacia afuera y con este negativo menos la variación de flujo vuelve a ser positiva. Y por lo tanto esta circulación es positiva y debe aparecer un campo circulante así. ¿Cuál es el problema si trato de utilizar Faraday? Sí, tal cual está aquí. Que para utilizar Faraday, ¿no es cierto? Yo debería poder decir el campo eléctrico en el contorno es el mismo y esto lo voy a escribir así. Porque este de aquí salió porque el campo eléctrico es constante en todo el contorno. ¿Cuál es el problema? Que si yo tengo este toroide, ¿no es cierto? Cualquier forma que yo le haga para encerrar una espira no es simétrica. Sí, no es simétrica. Ya pierde simetría. Sí, entonces yo no puedo utilizar la ley de Ampère tal cual está aquí. Ya, no puedo. Sí. Pero lo que sí puedo hacer es esto. ¿Ya? Este de aquí es análogo a este problema. ¿Ya? Donde la variación de flujo magnético es equivalente a tener una corriente, una espira, cuya corriente esté circulando así. ¿Ya? Y esta corriente, nosotros, o bueno, ustedes más bien dicho, ya calcularon el campo magnético de una espira en el centro. Eso ya calcularon. Y los dos problemas son idénticos. Sí, son idénticos porque, ¿no es cierto? Yo tengo que la divergencia del campo eléctrico aquí es cero porque no hay cargas libres y solamente hay un rotacional del campo eléctrico que aparece por una variación, una variación del campo magnético. Esta es la ley de Faraday. Y me voy a comparar a este ejercicio
la divergencia del campo magnético es cero, igualito que acá. Y la rotación del campo eléctrico aparece por una corriente circulante, igualito que acá. Entonces, yo podría utilizar esta metodología, esta matemática, ¿sí? Simplemente reemplazando toda la corriente, que sería esta, por todo su equivalente, que es este. ¿Sí? Básicamente, puedo, aquí para calcular esto, ustedes recordarán, utilizaron la ley de Biot-Savart. ¿Sí? Esto es lo que pueden hacer aquí. Y así es como se calcula. ¿Sí? No pueden utilizar esto. Pueden utilizar ustedes esto. Ya no pueden utilizar. ¿Sí? Porque no hay un contorno cerrado que sea simétrico. Sería como resolver este problema tratando de utilizar la ley de Ampère cogiendo el contorno. Pueden resolver Ampère para el campo el espira. Entonces, no sé si a eso se refiere usted, Fran. Eh, Así justo a lo segundo, porque le veía así súper igual, como es muy pequeño, podría llegar a aproximarse a un espira. Bueno, ya les comento, ¿no? Entonces, eso es, no sé si alguien hizo por este lado, pero así se debería resolver. ¿Ya? Este lo resuelven por ley de Savart, calcular el campo magnético, origen de corriente, y este es la misma forma. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, pueden suponer, por ejemplo, que esta variación de campo magnético, es decir, pueden suponer ustedes, ¿no? Para facilitar campo magnético, es así, por ejemplo, campo magnético, ya. Esa es la forma del campo magnético. ¿Ya? Entonces, de campo magnético ahí sería fácil suponer, ¿no es cierto? Varias tiempo, ya, y ahí es un problema idéntico a este de acá, por corriente. Que hacen aquí, acabar con materiales que vuelven esto básicamente a bar magnético, eléctrico, la corriente real se transforma en esto. ¿Sí? Ya, la corriente va a hacer varias tiempo dado por la tal, la sección transversal Freud. Esta es la, obviamente, antes, sí, y al final deberían encontrar entonces que este cantidad de movimiento, una aproximación, ¿no es cierto? Está haciendo ante a el pulso que recibe la carga debido a este campo eléctrico. ¿Ya? Después, el último ejercicio
4 que quedan. Yo lo llegué a plantear en el borrador y más o menos sí pude. Tuve un problema con el tensor porque es medio difícil definir el flujo, pero de ahí todo bien. Yo no pude hacer el ejercicio igual. O sea, me faltó ver lo del tensor de Maxwell. Entonces, lo demás de... Ah, es que yo por el tensor pensé que podía, digamos, empezar con esto de la presión que nos pide. Entonces me quedé pensando en eso y ya no pude ver lo demás. Em, solo logré resolver el A y el B. El C le estaba viendo y el D, bueno, chutaquito quería ver, igual estaba viéndole el C, pero no le cachaba muy bien. Ahí ustedes empezaron de campo vacío, a donde era, llega acá y yo veo dos, digamos, pero obviamente se deja. Esto es lo primero. Dependiendo cómo te hayan graficado el campo, por ejemplo, el campo eléctrico de arriba, cambies el campo magnético, ustedes ahí tienen que cada condición entera, ¿sí? Y entonces ahí las condiciones ya van a salir, ¿no es cierto? En este caso, el campo eléctrico potencial en el medio 1 igual a el campo eléctrico potencial en el medio 2. Sí, esa es la condición de frontera que ustedes tienen. ¿Ya? Y entonces el medio 2 básicamente, ¿no? En el medio 1 ustedes tienen el campo eléctrico incidente, que está aquí arriba en mi gráfico, campo eléctrico reflejado, que está aquí arriba. En el medio 2, ¿no es cierto? Campo que es cero. Y aquí automáticamente va a salir que el campo eléctrico reflejado es igual y opuesto al campo incidente. Es decir, que mi gráfica está mal, ¿no es cierto? Este es el campo eléctrico incidente, la frontera, ¿sí? Este es el campo eléctrico reflejado. ¿Ya? Y entonces viene un campo eléctrico, cuando el campo eléctrico está hacia arriba, el campo eléctrico reflejado sale hacia abajo. Y el que se mantiene con su dirección, entonces el campo magnético hace para que el producto cruz, ¿no es cierto?, me dé la dirección avance de la onda. Entonces, ¿no? Cuando viene, cuando la onda electromagnética, ustedes dicen, ¿no? Viene la onda electromagnética aquí. Entonces, dependiendo de cómo venga la onda electromagnética, sí, ya, dependiendo de cómo venga la onda electromagnética, van a tener, ¿no es cierto?, el campo eléctrico incidente. Entonces, dependiendo del tiempo, sí, viene así. Pero la onda reflejada es completamente opuesta, ¿sí? Es completamente opuesta, cambia completamente de fase, cambia de fase en 180 grados para reflejarse, ¿sí? Entonces está una onda que está con un cambio de fase de grados, digo. Justo cuando incide acá, ¿no es cierto? Justo la frontera cambia de fase. Eso es, ya, entonces, la primera parte, ¿no? Y eso más o menos es un ejercicio muy... Ya no llegamos, pero es un
la primera parte. Naturalmente, para que se conserve estas ecuaciones, recuerden que estas ecuaciones tienen dependencia temporal, es decir, ¿no es cierto? La onda incidente, solamente eso, ¿sí? Esta. Ya, la onda reflejada es esta. ¿Sí? Entonces, si esta es la onda incidente y la onda reflejada, lo que yo tengo cuando escribo estas ecuaciones, que onda incidente, ¿no? Onda incidente, les digo, igual no es esta, ¿no? Campo eléctrico es igual a cero. Realmente significa todo el campo eléctrico, toda esta, no solo las amplitudes. Sí, sino que aquí las amplitudes se van a simplificar porque z vale cero, ¿ya? Y estas dos tienen que ser exactas de la misma frecuencia y entonces todas estas se simplifican. Me queda que las amplitudes son negativas y este significa cambio de fase de 180 grados. Ya, pero realmente se van a dar esto, ¿no? Esos son lo que tiene naturaleza. Con el literal C es, ustedes una vez que ya tienen esto, ustedes pueden calcular la densidad de la onda incidente, la densidad o el momento, ¿no? Sí, y con eso ustedes ya pueden calcular entonces eh, el equivalente a esto, ¿no? Equivalente a una pelota con masa, ¿no? M choca con una pared, rebota una cantidad de... ¿Cuál ha sido el impulso que recibe esta cosa? Obviamente conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces ahí la variación del impulso, la variación de la cantidad de movimiento, ¿no es cierto? El impulso, y eso es 2 ¿no? Por la conservación de la cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Esta igual y opuesto a esta, entonces va a dar esto. Es justo lo que está pasando ahí. Sí, y eso le evalúo en el tiempo, me da la fuerza. O la presión en este caso. Porque esta, ¿no es cierto? Va a ser, si hago presión, si hago fuerza por unidad de área, ¿sí? Da la presión, que es justo la densidad. Ya todo eso, darle, ¿no? Masa que está plástica al 6. Integral de más con radiación. Calcular también Maxwell. Ahí hay que plantear acá magnético, calcular un flujo, es decir, la frontera. Bueno, ese Hasta mañana, profe. Esta mañana, profe.